Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de vuestro podcast Estrategas del Trail y Run. Y hoy, como todas las semanas, traemos un nuevo episodio, pero esta vez, la verdad que tengo el placer de tener junto a mí, junto a vosotros, a una grandísima persona, un grandísimo profesional y además, ya no es que solo sea un grandísimo profesional, sino es que encima tenemos el orgullo de tenerlo trabajando y ayudando a todos los deportistas dentro del equipo de estrategas del Trail y Run, dentro de uno de los apartados que muchas veces no controlamos, pero sobre todo en la parte de larga distancia aún cobra más importancia por uno de los grandes detalles, que es... Como comprenderéis, la energía que necesitamos a la hora de ir estableciendo y a la hora de ir aguantando kilómetros tras kilómetros. Pero no solo eso, además de la larga distancia, por supuesto, en la corta distancia. Y bueno, dicho esto, quiero presentaros a mi queridísimo José Carlos. Muy buenas, José Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, Chin, ¿qué tal todo? Un placer tenerte por aquí. Me cago en la leche. ¡Por fin! Sí. Nos ha costado coincidir, para que pudiéramos vernos y pudieras ver con el resto de las personas. Así es, pero al final hemos encontrado el hueco y para adelante. Qué bueno, tío. Bueno, para la gente que no te conozca, haznos ahí una introducción, por favor. Bueno, pues como bien dices, yo soy dietista nutricionista, graduado en nutrición. También soy máster oficial en nutrición deportiva por la UCAM y actualmente estoy realizando mi doctorado en nutrición y ciencias de los alimentos en la Universidad de Granada. Además, durante toda mi vida he estado ligado al deporte, concretamente a los deportes de montaña, a los deportes de resistencia, donde he estado compitiendo principalmente en carreras de montaña y en esquí de montaña. He tenido la oportunidad de ser deportista de alto rendimiento al competir en campeonatos nacionales junto a la selección andaluza y bueno, lo que busco ahora es aplicar todos estos conocimientos y la experiencia como deportista en ayudar a otra gente a conseguir sus objetivos y estando en el equipo de estrategas creo que es el lugar ideal para ayudar a toda esta gente. La verdad que para mí es un placer y todos los días aprendo un poquito contigo, macho. Ya no solo ayudando a los deportistas que voy cotilleando ahí todo, sino cuando hablamos, ¿no? De hecho, una de las cosas que recuerdo perfectamente que me comentaste, que mira, la podríamos comentar ahora mismo, es la parte de la suplementación, ¿no? Que me dijiste, ¿sabes los famosos geles de Maurten? Esos que todo el mundo se gasta un dineral en ellos. Entonces quiero que lo cuentes tú porque a mí me reventó la cabeza, ¿sabes? Sí, pues recientemente hubo una revisión sistemática, que es un estudio científico en el cual se tienen en cuenta todos los estudios científicos que ha habido acerca de un tema. En este caso era acerca de la tecnología hidrogel, que es la que utilizan los geles de Maurten y la bebida de Maurten. Y lo que se vio básicamente fue que no presentaba ninguna ventaja adicional a lo que ya existe en el mercado, debido a que no se mejora la absorción intestinal del hidrato de carbono, por lo que al final no hay ningún beneficio ni en mayor oxidación de hidratos de carbono, ni en lo que nos interesa realmente, que es rendimiento. Claro. Entonces aquí ya la gente se puede ir, ya dicen, vale, aquí ya hemos acabado, ya el podcast ya me ha servido. Hijos de puta, hablando mal y claro, ¿no? Me está gastando el dinero porque sí, pero bueno, ya se pueden ahorrar unos eurillos, ¿no? Y José Carlos, ¿qué otras opciones tendrían? Porque ahora, claro, a mucha gente, como a mí me sucedió, ¿no? Claro, a mí me reventaste la cabeza. Yo, a ver, pero espérate, que el otro día me gasté un dineral en los geles para ir a una carrera y ahora vienes y me dices que no es necesario, que no funcionan tanto. Entonces, ¿qué otras opciones tendríamos? Bueno, pues lo fundamental es que sean múltiples transportadores que se usen tanto maltodextrina como fructosa y principalmente en proporción 2:1. Por cada gramo de fructosa se utilizan 2 gramos de maltodextrina. Y eso es muy fácil de encontrar o de hacerlo por nosotros mismos, simplemente comprando por un lado esa maltodextrina y por otro lado la fructosa. Lo juntamos en esa
proporción, 2:1, y tenemos un producto ideal y cuyo precio es muy, muy económico. Si no queremos formular nosotros mismos esos productos, también si sabemos leer bien las etiquetas, vamos a encontrar productos que tengan esta formulación más baratos que otros de la competencia, que lo que tienen es mucho marketing y hace que abulte ese precio. Claro. Pero nosotros no podemos hacer la bebida con una composición idónea a un precio muy, muy barato. Claro. Que que todo el mundo lo sepa, ¿no? O sea, ¿qué es la maltodextrina? O sea, como para reducirlo un poco más, o sea, son carbohidratos simplemente. Lo que pasa que tienen esos otros nombres, ¿no? Eso es. La maltodextrina concretamente es un tipo de glucosa, es glucosa. Eso es. Eso es. Claro. Entonces, pues se sabe que es mejor aportar dos tipos de hidratos de carbono. Por un lado la glucosa, que la metemos en forma de maltodextrina, y por otro lado la fructosa. Eso hace que seamos capaces de absorber más hidratos de carbono, oxidar más hidratos de carbono y mejorar el rendimiento. Por eso buscamos esos dos hidratos de carbono. Y en este caso buscamos la maltodextrina y no la glucosa simple, porque la maltodextrina no tiene un sabor tan dulce como si usáramos simplemente glucosa. Entonces es mucho más fácil de tomar. Claro, sí, totalmente. Y bueno, como comentabas, ¿no? O sea, todo eso siempre lo podemos ver en la etiqueta. O sea, algo que el 90% de la población no miramos, pero que está ahí descrito. Sí, así claro. es. Totalmente. Y cuando fueran a mirar esa etiqueta, también yo me acuerdo que aprendí una cosa, ¿no? Que era el primer alimento o lo que sea que ponga, ¿no? Es lo que tiene mayor proporción. Así es. Los ingredientes en las etiquetas nutricionales están ordenadas por cantidad de ese ingrediente. Es decir, cuanto más cantidad hay de ese ingrediente en el producto, más adelante está en la etiqueta. Claro. Entonces, en el caso de geles, barritas, bebidas de carbohidratos, lo que queremos buscar es que el primer ingrediente sea maltodextrina, por ejemplo, en este caso. Qué bueno. José Carlos, dime alguno de los errores que tú creas que, por ejemplo, toda la gente que empieza a trabajar con nosotros, ¿no? ¿Ves algún error que veas más garrafal en la alimentación que llevan los deportistas? O sea, aunque lleven tiempos corriendo, lleven tiempo haciendo deporte, ¿crees que hay algunos errores que son más frecuentes, incluso eso, pues con la gente que empieza con nosotros? Sí, bueno, por ejemplo, el uso mucho de barritas y alimentos naturales por el miedo a consumir los geles, las bebidas de carbohidratos, que suena como algo más artificial, pero realmente es lo que vamos a necesitar. Porque tú al introducir alimentos más naturales, como por ejemplo, no sé, sándwich, barritas de cereales, etcétera, ya estás metiendo otros ingredientes que no son hidratos de carbono y que lo que van a hacer va a ser perjudicar la absorción de los carbohidratos, que es realmente lo único que nos interesa durante el ejercicio. Y sobre todo cuando buscamos ingestas más elevadas de hidratos de carbono, meter estos ingredientes lo que nos va a favorecer es que aparezcan problemas gastrointestinales. Al enlentecer ese vaciamiento gástrico, esa absorción intestinal, va a hacer más común la frecuencia de estos problemas gastrointestinales. Claro, y de hecho yo creo que también en los últimos años se ha visto como dos corrientes muy potentes, ¿no? Una corriente muy fuerte de debemos, o sea, y necesitamos consumir la máxima cantidad de carbohidratos por hora, y por otra parte hemos visto una corriente muy potente de no, odio los carbohidratos, miedo máximo, vamos a consumir grasas. O sea, veo como esos polos súper opuestos, ¿no? Sí. Como a ti no te paga nadie, José Carlos, para poder tener una opinión más neutral, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué piensas? Pues bueno, desde luego la que va hacia una eliminación total de los carbohidratos y basarse en las grasas, esa la descartaríamos por completo, porque el combustible fundamental de nuestro rendimiento durante la actividad física va a ser los carbohidratos, por lo que quitarlos o reducirlos nos va a perjudicar no solo al rendimiento, sino que también va a poder comprometer nuestra salud incluso, al no darle a nuestro cuerpo lo que realmente necesita y someterlo a un estrés muy grande. Descartando eso, luego tenemos el otro extremo de este rango, que sería ir a unas ingestas de carbohidratos muy elevadas, lo que hablamos de los 120 gramos hora de hidratos de carbono. Estas recomendaciones
son bastante recientes y aún requieren de más investigación, pero por lo que se ha visto hasta ahora no presentan mejoras adicionales en rendimiento frente a las recomendaciones clásicas de 90 gramos hora. Sí se ven mejoras en los marcadores de daño muscular, es decir, en recuperación. Entonces yo, por ejemplo, mi recomendación suele ser quedarnos con las recomendaciones generales de 90 gramos hora para casi todas las situaciones, excepto, por ejemplo, para las carreras por etapas, en las cuales la recuperación es un factor muy importante de cara al día siguiente, y entonces esos 120 gramos hora que nos van a hacer tener unos marcadores de daño muscular menores pueden ser de interés. Pero también es muy importante entrenar ese sistema digestivo muy bien para ser capaces de tolerar esos 120 gramos hora. Si no, nos puede causar muchos problemas. Claro, que eso es justo lo que iba a hacer ahora mismo. Digo, voy a cogerme el gel, claro. Tú lo coges, ¿no? Y ves que tendrá como 30 gramos, ¿no? De carbohidratos más o menos, el típico gel, 25, 30, por ahí. Claro, es que estamos hablando de que las personas normales se tomarán 1, 2, máximo, la mayoría, ¿no? Y claro, aquí estaríamos hablando de 3 por hora. Entonces, claro, realmente el deportista... 4, exacto, para llegar a 120, 4. Claro, el deportista medio ni se lo plantea llegar a 4 geles por hora. Sí. Pues eso es un proceso que, como todo, requiere una adaptación, y es muy importante saber el punto desde el que partimos y empezar a ir progresando de forma progresiva, obviamente, hasta alcanzar los niveles de ingesta óptima que nos interesen para esa competición, ya sea 90 gramos hora, 120, o los máximos que lleguemos a tolerar antes de la competición. Claro, que eso pues justamente sería lo que hablábamos, ¿no? O sea, el entrenamiento del sistema digestivo, que muchas veces no controlamos, ¿no? Simplemente nos basamos en el pilar del entrenamiento que obviamente necesitamos, pero luego como iniciaba, ¿no? Yo el podcast de hoy, y a medida que haces más kilómetros, joder, la alimentación empieza a cobrar un papel aún más importante. Así es. Sí. A mayor duración es que la alimentación, la nutrición, se convierte en el determinante principal del rendimiento, principalmente en ultradistancia. Si no eres capaz de comer lo que tienes que tomar, no es que vaya a llegar antes o después, es que puede ser que directamente ni llegue. Entonces, es un factor crucial. Claro. Entonces, dentro de la competición lo que buscaríamos es, o sea, realizar durante los entrenamientos e ir creando ese hábito e ir entrenando nuestro cuerpo para que consiga aumentar al máximo el número de carbohidratos, ¿no? Poder digerir el número máximo de carbohidratos y luego llevarlo eso a la competición. Así es, sí. Ir trabajando cada semana, aumentando un poco esa ingesta de carbohidratos para mejorar la digestión, la absorción. También se mejora la oxidación de los hidratos de carbono, de cara a que en la competición seamos capaces de ir a los niveles de ingesta que sabemos que son óptimos. Claro. Y, por ejemplo, nos iríamos al polo opuesto. ¿Tendría sentido realizar, por ejemplo, entrenamientos en ayunas a primera hora de la mañana sin haber ingerido nada? Bueno, ahí entraríamos ya dentro de las estrategias low carb, de baja disponibilidad de hidratos de carbono. Pero el entrenamiento en ayunas por sí solo realmente no es una estrategia low carb, ya que durante la noche bajan los depósitos de glucógeno, pero hepáticos, no los musculares, porque el glucógeno muscular solo se utiliza durante el ejercicio. Y para realizar un entrenamiento low carb, el glucógeno que nos interesa que esté bajo es el muscular. Entonces realmente no va a haber mucha diferencia si simplemente hemos realizado una noche en ayunas. Para realizar un verdadero low carb, por ejemplo, lo que habría que hacer es, en un día de doble sesión, por ejemplo, en la primera sesión no se consumen carbohidratos, por lo que los depósitos de glucógeno muscular disminuyen, se hace una comida baja en carbohidratos posterior a esa primera sesión, y ya la segunda sesión sí estamos realmente con una baja disponibilidad de hidratos de carbono. Claro, eso siempre me ha hecho gracia, ¿no? Porque lo leí hace un montón de años, lo del entrenamiento y ayunas. ¿Cómo es el entrenamiento en ayunas? Hasta que me di cuenta que eso no era verdad, que no era entrenamiento en ayunas fisiológicamente hablando, ¿no? De realmente tú estás perfectamente y puedes hacer ejercicio de forma perfecta y no estás en niveles bajos. Claro.
Y José Carlos, ¿tú qué le recomendarías a alguien, por ejemplo, antes de salir a entrenar? ¿Qué podría ser lo típico o algo esencial que podría desayunar o comer antes de una carrera? Bueno, pues de cara a las competiciones, el objetivo, como estamos repitiendo todo el rato, son los hidratos de carbono. Entonces vamos a buscar una ingesta de hidratos de carbono suficiente para reponer ese glucógeno hepático que hemos perdido durante la noche. Entonces, la ingesta no va a ser muy grande, no es necesario si hemos realizado una buena carga de carbohidratos las 24 o 36 horas anteriores, pero tampoco muy pequeña. Y vamos a ajustar esa ingesta dependiendo del tiempo que tengamos hasta la competición. Como es de sentido común, para evitar problemas gastrointestinales. Si tenemos 1 hora, pues comeremos bastante menos que si tenemos 4 horas hasta la competición. Justamente las recomendaciones van de 1 a 4 gramos por kilogramo de peso corporal en las 1 a 4 horas previas. Y lo que sí es muy importante es que evitemos 3 cosas, y 2 principalmente. Una es la fibra, porque lo que va a ser enlentecer el vaciamiento gástrico y la absorción intestinal. Eso va a perjudicar en la absorción de carbohidratos y va a aumentar el riesgo de que tengamos problemas gastrointestinales durante la carrera. E igualmente va a pasar con la grasa. Entonces, esos 2 grupos de alimentos los vamos a eliminar. Entonces, por ejemplo, en vez de pan integral, vamos a buscar pan blanco. En vez de pasta y arroces integrales, vamos a buscar versiones blancas. Vamos a evitar frutas y verduras. Por ejemplo, las frutas las podemos meter en forma de zumo, que no tienen el efecto de la fibra. Y las grasas, pues también las vamos a evitar. También disminuiremos un poco la ingesta proteica, sin llegar a eliminarlo. Claro, qué bueno, tío. A mí la verdad que una de las cosas que me ha sorprendido y gratamente, ¿no? Bueno, en realidad es sorpresa, pero no es sorpresa. Pero sobre todo ha sido la reacción que ha habido, ¿no? En una de nuestras deportistas, de Marta. Entonces me sorprendió mucho el otro día que estuvimos en una sesión en directo con toda la gente del equipo, que cogió rápidamente y dijo: Chim, 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 estoy encantada con José Carlos, o sea, no sabes el cambio que estamos teniendo, o sea, brutal, me siento súper bien, con energía a los entrenamientos y además estamos perdiendo peso. Y yo, ostras, o sea, ya sé los resultados que estás teniendo, ¿no? Porque lo estamos viendo y los estamos comentando, pero claro, a mí me hizo mucha ilusión porque fue en plan, estamos ahí un montón de gente y fue, por favor, déjame un segundo que... Así es, justamente esta mañana me ha escrito porque hoy es como el día de seguimiento. Hacemos seguimiento, bueno, aparte de a nivel diario, que tienen siempre contacto nivel WhatsApp conmigo para resolver cualquier duda, semanalmente hacemos un seguimiento a la composición corporal y algo más exhaustivo. Y él justamente me ha escrito súper contenta por los valores de composición corporal que ha dado, diciéndome que se está acercando o incluso mejorando los valores que tenía antes de ser madre. Hostia, claro, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mejor que nunca, y eso pues a mí la verdad que me hace sentirme súper orgulloso. Claro, es una satisfacción brutal, ¿no? Porque sobre todo las personas que asesoramos, ¿no? O sea, no son gente de 15, 20 años que es súper fácil cambiarles la composición corporal, ¿no? O sea, son gente pues ya más mayor que tienen 2 objetivos, o sea, mejorar a nivel de entrenamiento, que eso pues ya lo hacemos, consiguen sus objetivos y consiguen establecer esa vida deportiva con lo que es su realidad, ¿no? Y luego además a través de la nutrición que incorporamos contigo, claro, consiguen ver, joder, yo es que hago ejercicio y hay un montón de gente que no baja de peso, ¿no? Joder, no, pero es que yo quiero, además, sentirme mejor conmigo mismo, o sea, verme en el espejo y decir, joder, qué buena estoy o qué bueno estoy, ¿no? Sí, sí. Y no solo con el ejercicio basta, ¿no? Porque la hora del ejercicio es 1 hora, o 2 horas, o 3 horas, pero claro, hay mucho más en el entorno. Así es, a través de la nutrición realmente es donde tenemos la llave de la composición corporal. Porque para determinar una composición corporal u otra, principalmente va a ser el balance energético, es decir, lo que entra por lo que sale de energía. Y desde la nutrición es de donde tenemos la llave para hacer, por ejemplo, que un deportista mejore su masa muscular, disminuya su porcentaje de grasa, y entonces es un factor muy relevante a tener en cuenta. Claro, que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? De hecho, pues con otro caso, con el que tenemos de Mónica, ¿no? Que al final, joder, nos llegaba y decía, yo es que entreno un montón, entreno los fines de semana, me voy 3 horas en bici, luego entre semana hago 2 sesiones de entrenamiento con un grupo,
Es verdad que no tengo una estructura de entrenamiento y por eso nos hemos puesto a trabajar en ello, pero ya no solo eso, sino, joder, yo es que siento que me cuido, siento que intento cuidar la alimentación, pero es que no bajo de peso. Así es. ¿Sabes? Realmente al final, si no creas un déficit energético, no vas a bajar de peso. Y eso es necesario planificarlo. Y en el caso de Mónica, además, como no simplemente tenemos en cuenta como la actividad a nivel global, sino que tenemos en cuenta el día a día, el entrenamiento diario, podemos hacer que esté mucho más adaptado y no le hacemos un día que, por ejemplo, tiene 2 o 3 horas de entrenamiento que acabe con un hambre brutal que haga que pierda las ganas de seguir el plan. Porque su plan está adaptado realmente día a día. Claro, que yo veo mucho de los fallos, ¿no? Que me he encontrado antes cuando no teníamos tu figura incorporada dentro del equipo, que nos venía el deportista y decía, oye, yo estoy haciendo nutrición, pero es que, joder, me siento sin energía. O sea, siento que no estoy pudiendo rendir dentro del entrenamiento. Siento que, joder, que el plan no está adaptado a mí como deportista. Que yo no soy una persona sedentaria, que yo soy una persona activa, que necesito comer, ¿sabes? O sea, no puede comer lo mismo, o sea, no puede ser el mismo plan, por ejemplo, para una persona que no hace nada de ejercicio con una persona que hace ejercicio, ¿no? O sea, ¿no lo ves eso que es un gran fallo? Claro, y que dentro de una planificación de un deportista hay días que son muy diferentes. Entonces, obviamente, no le va a dar lo mismo un día que tiene un entrenamiento de media hora de fuerza que un día que tiene 3 horas de entrenamiento extensivo. Porque, por ejemplo, el día, si haces como la media, el día de entrenamiento de fuerza te va a subir grasa corporal y el día de entrenamiento de 3 horas te va a pasar un hambre que además va a comprometer mucho la calidad del entrenamiento, que es otro de los factores que hay que tener en cuenta. Si metes un déficit energético muy agresivo, no solo estás comprometiendo que el deportista pase hambre, sino que no va a ser capaz de realizar el entrenamiento que realmente tiene que llevar a cabo. Claro, y hay una cosa que yo siempre veo ahí para mí, ¿no? Y ahora me lo comentarás tú, un fallo muy, muy, muy grande, ¿no? Es intentar como perder peso muy rápido, ¿sabes? O sea, joder, yo quiero bajar 7 kilos y quiero bajarlos en un mes. Pero a ver, o sea, pero es que esto sí puedes perderlos, pero es que realmente no los estás perdiendo, ¿sabes? Entonces, claro, esa facilidad que dice la gente de, pues quiero perder no sé cuántos kilos. O sea, no sé cómo lo ves tú. Bueno, ahí el problema es que cuando buscamos bajadas muy drásticas del peso corporal, estamos comprometiendo la masa muscular. Entonces, vamos a bajar también de grasa, pero vamos a bajar mucha masa muscular. Y eso no nos interesa. Lo que nos interesa es ir realizando como una recomposición corporal, en la que a la vez que bajamos grasa corporal, mantenemos o incluso en algunas personas se consigue aumentar la masa muscular. Es el tejido metabólicamente activo, que es el que te va a permitir luego mantenerte en tu peso. Si pierdes toda tu masa muscular, probablemente luego será más frecuente esa subida del peso del efecto rebote. Claro. Además, cuando haces una bajada tan drástica hay que hacer un déficit energético muy grande y algunos micronutrientes no eres capaz de tomarlos en las cantidades que debes. Entonces, pues ya estás comprometiendo también mucho ahí tu salud. Claro, que al final es lo que le sucede a mucha gente, ¿no? De, joder, es que me paso la vida haciendo dieta, tío. ¿Sabes? ¿Cuántas veces he escuchado esa frase de me paso la vida haciendo dieta y no consigo resultados? Pero claro, el problema es que la gente no hace bien dieta. O sea, consideran que la dieta es como comer bien. No, joder. Es que es comer bien, no es hacer dieta. O sea, es un estilo de vida, ¿no? O sea, tienes que aprender a hacer eso. Así es que lo que pasa, el problema principal es que mucha gente, una vez que llega a su peso óptimo, bueno, o al que ellos creen que es óptimo, dejan la planificación, el dietista, el nutricionista. Y ahí es realmente donde debería empezar la labor del dietista nutricionista, de educar a cómo debe ser su alimentación en el día a día. Porque una vez que estás en tu peso, obviamente no vas a tener la misma alimentación que cuando estás intentando bajarla. Cuando estás intentando bajarla estás en un déficit. Tu cuerpo está en cierto estrés, pero cuando ya te quieres mantener, tu alimentación cambia totalmente. Y eso es necesario aprenderlo porque si no, la persona va a estar haciendo unos días dieta como si quisiera seguir bajando de peso y otras veces va a estar comiendo como una basura y subiendo de peso. Claro. Y va a estar todo el rato subiendo y bajando. Claro, es la parte que yo creo que al final
no se tiene como muy en cuenta, ¿no? O sea, joder, que esto no es estar a dieta, sino que esto es un estilo de vida, ¿no? O sea, la gente que trabaja con nosotros es que no pasa hambre. O sea, comen. Sí, y casi siempre la gente asocia bajar de peso con pasar hambre o no comer. Claro, porque han hecho unas dietas que son súper restrictivas, que no les permiten comer nada, y claro, eso causa una frustración enorme, ¿no? Incluso un terror a la comida. Así es. Y yo muchas veces en los cuestionarios de seguimiento que hacemos todas las semanas, me sorprende porque mucha gente nos escribe de que han perdido peso, pero o no han pasado hambre, o me escriben, hay algunos alimentos, algunos platos que no era capaz de comerme. Y, bueno, me alegro. A mí esa parte me encanta, tío, porque es... Sí. Así es como se hace, ¿no? O sea, O tengo a mi pareja que no entiende cómo puedo estar bajando de peso con lo que estoy comiendo. con lo que como. Claro, Sí. porque al final es el conjunto de todo, ¿no? O sea, no es lo que haces en una sola comida, no es lo que haces solo en dos, sino cómo lo estás haciendo de forma frecuente, cómo está siendo tu hábito diario. O sea, a qué le estás diciendo que sí y a qué le estás diciendo que no. A qué le estás diciendo que sí que quieres comer y a qué le estás diciendo que no, ¿no? Y claro, es el punto de que muchas veces no pensamos en la forma global, sino que pensamos un día como, por ejemplo, me como un donut. Hostia, es que no pasa nada porque te comas un día un donut. Así es. Sí. Lo que un día te salgas de la planificación en una comida o en dos no va a cambiar en nada el progreso de toda la semana. Entonces, lo importante es, te comes el donut, vale, no pasa nada. No hay que hacer mecanismos compensatorios de decir, pues al día siguiente no desayuno. Simplemente vuelva a tu planificación, que no va a pasar nada. Claro, que al final pasa justo lo mismo con el entrenamiento. Ostras, es que hoy no he podido entrenar porque he tenido que sacar a mi hijo tarde del trabajo y no me ha dado la vida, tal. Ostras, no pasa nada. Que no pasa nada por un día, por 2 días, a lo loco. O sea, no pasa absolutamente nada. La cuestión es que se vaya realizando de forma correcta, de forma constante, o sea, con un continuo el entrenamiento, ¿no? Al final, no es... Cuando miras una gráfica, ¿no? En el largo plazo, claro, eso no supone nada. Un cambio de esos no supone absolutamente nada. La cuestión es, ¿qué has estado haciendo a lo largo de los días? ¿Qué has estado haciendo a lo largo de todo ese mes, ¿no? Eso es lo que realmente al final marca la diferencia, y creo que aquí es el punto muy importante que estamos consiguiendo en el apartado nutricional y en el apartado del entrenamiento, en conseguir que la gente entienda que esto no es de un día ni de 2 días, sino la línea constante. Así es, sí. Claro. Y dentro de esos puntos, José Carlos, ¿qué crees que lo que le puede costar más a la gente a la hora de decir, ostras, yo quiero empezar a trabajar con José Carlos, yo quiero introducirme en esto de la nutrición? ¿Qué son los pensamientos que normalmente dicen a la gente? Buah, esto me da pereza, esto no quiero. O sea, ¿qué es lo que se suele... o sea, ¿cuál suele ser la barrera que dice la gente? Nah, yo esto paso. Bueno, pues la que estábamos hablando de que voy a pasar hambre, eso se les quita rápido. Y otra suele ser el de vamos a utilizar un montón de suplementación. Y ese conmigo, bueno, y con cualquier nutricionista deportivo que sea profesional, no va a tener ese problema, porque todo lo que se pueda aportar a través de los alimentos siempre te lo va a dar a través de los alimentos. Y si realmente no necesitas al 100% un suplemento, no te lo va a dar. De hecho, cualquiera de nuestros deportistas que dé su opinión verá como realmente la suplementación que usamos básicamente son carbohidratos, que eso no se podría considerar casi ni suplementación, y principalmente de suplementación ergogénica, cafeína. Aparte de eso hay otros suplementos, pero en la mayoría de los casos no los usamos porque no se aplican a las características del deportista. Si son necesarios, obviamente se van a aplicar, conocemos los protocolos perfectamente y te vamos a dar justamente lo que necesitas en base a tus necesidades. Pero si no, los alimentos están ahí para utilizarlos y no recurrir a estos productos. Claro. Y luego también entramos como en un tipo de dietas, ¿no? Que no son tan comunes, o sea, de planificaciones de la alimentación que no son tan comunes como la que, por ejemplo, hacemos con el caso de Gustavo, ¿no?
en la parte de intercambios. Explícanos un poco cómo sería eso. Así es, pues por ejemplo, en el caso de Gustavo, él no quería tener una planificación cerrada de comida y quería más flexibilidad. Simplemente quería saber qué cantidad de cada nutriente debía comer en cada comida. Entonces nosotros le hicimos la planificación y él le damos los nutrientes, la cantidad de kilocalorías, hidratos de carbono, proteínas, grasa que debe meter en cada comida o a lo largo del día, y él a través de una aplicación como la de MyFitnessPal, que la conoceréis mucho, va haciendo su registro y yo le voy dando recomendaciones para que sea capaz de cuadrar las comidas sin problema, y así tiene total flexibilidad. Claro, porque eso es aún más sencillo, ¿no? En su caso, que claro, él ya estaba acostumbrado como a controlar la alimentación y decía, ahora lo que quiere es como controlar solo la parte de calorías en cada sesión, ¿no? Y creo que en su caso fue aún más sencillo para él. Sí, porque no le dimos intercambios como estaba hablando, sino simplemente a los macronutrientes. Nosotros hicimos el cálculo de, por ejemplo, cuántos gramos por kilogramo de hidratos de carbono necesita para este día de entrenamiento. Nosotros procesamos toda esa información y se la damos justamente lo justo que necesita para cuadrar la comida. Hoy necesita 600 gramos de carbohidratos y 80 gramos en el desayuno, junto con el resto de macronutrientes y energía. Y él simplemente tiene que ir a cuadrar eso. Claro. Luego hay uno de los temas que yo creo que muchas veces nos parece interesantes, ¿no? Que es la parte de la suplementación, pero a través de la cafeína, ¿no? Con los geles de cafeína o a través de las pastillas. ¿Eso realmente, para que lo sepa la gente, funciona o no funciona? Sí. De hecho, la cafeína es el suplemento con mayor evidencia científica y que realmente tiene una magnitud de evidencia grande. Es decir, que realmente nos ayuda en el rendimiento. Entonces es muy importante saber cómo utilizarlo, porque hay que utilizar unos protocolos específicos. No vale cualquier dosis, no vale en cualquier momento, no vale en cualquier formato. Entonces es muy importante saber cómo utilizamos la cafeína, porque nos va a ayudar mucho. De hecho, claro, como digo, es un suplemento que más nos va a ayudar de los que tenemos disponibles. Claro. ¿Algún ejemplo, José Carlos, que nos puedas dar respecto a eso? O sea, ¿cómo se podría hacer a grandes rasgos y diciendo población general súper ultra genérico para que la gente lo pueda saber? Vale, pues lo más importante, primero la dosis. Sabemos que es ergogénica de 3 a 6 miligramos por kilogramo, lo que viene a ser generalmente unos 200 miligramos de cafeína. A partir de esa dosis se considera ergogénica la cafeína. Y traducido, ergogénico significa que mejora el rendimiento. Lo segundo que hay que saber es el momento en el que tomarlo. Para ello, la cafeína empieza a hacer efecto a los 30 minutos, con el efecto más grande, más importante, de los 60 minutos a las 2 horas. Y a partir de ahí empieza a bajar. Sabiendo esa curva de cómo actúa la cafeína, ya la podemos... Me adelanto. Claro. Porque mucha gente se guarda la cafeína para el último kilómetro, la última media hora. Entonces, si tú te metes la cafeína 10 minutos antes de llegar a la meta, realmente te va a hacer efecto la cafeína cuando estés en el coche. Claro, y lo ves ahí súper... Claro. Va a tener el efecto placebo de la cafeína, pero el efecto real de la cafeína no lo va a tener hasta media hora o hasta los 60 minutos. Que para mí fue una de las cosas que más me llamó la atención, y de hecho, pues justamente cuando empecé a estudiar los beneficios de la cafeína, era el efecto placebo de la cafeína. O sea, me pareció brutal. O sea, me llamó muchísimo la atención, que es cuando empecé a aprender sobre todo lo que suponía el placebo y que realmente, o sea, el placebo existe. Totalmente. O sea, que no es broma. Ya. O sea, a mí eso me llamó huevo la atención, tío. O sea, en plan, o sea, ¿cómo puede ser que la gente realmente... bueno, la gente no. Las personas, yo me incluyo, o sea, crea que estoy activándome con tomarme un café solo y una mierda, ¿sabes? Y menos cuando somos consumidores de café, ¿no? Pero bueno, es interesante. Sí, el efecto placebo... está muy presente con todos los suplementos, sobre todo aquellos sobre los que no hay tanta evidencia científica. Realmente la poca evidencia que hay parece que está más asociada al efecto placebo.
que al propio efecto que pueda tener el suplemento en sí. Pero en el caso de la cafeína, realmente tiene un efecto muy importante. Claro. Al final, como todo lo que se escucha desde la homeopatía, ¿no? Que es o sea, que te tomas unas gotitas de algo y parece que vas a mejorar esto la vida en verso, ¿no? Y realmente sí. O sea, esa gotita pues tiene un efecto, pero realmente todo el resto está súper diluido. Así es. Sí. Claro, tío. Qué bueno, José Carlos. Pues nada, un ratito aquí compartiendo contigo y con toda la gente que nos escucha. Espero que hayan aprendido mucho o al menos muy anecdótico, porque tenemos muchas batallitas por aquí por qué contar. Sí, un verdadero placer y bueno, 100% que volveremos a tenerte por aquí. No sé si te gustaría mandarles un último mensaje a todas las personas que nos escuchan. Pues nada, simplemente que si podéis le prestéis mayor atención a la nutrición, que hay pequeñas cosas que son muy sencillas de controlar y que tienen un impacto muy importante en nuestro rendimiento, y que le prestéis atención a lo que supone el 99% de beneficio, que es la alimentación en el día a día, y dejáis de lado el tema de suplementación y ese tipo de cosas que es simplemente un 1%. Entonces, centrarse en las cosas que realmente sabemos que funcionan y que tienen una gran importancia. Claro, en lo que marca realmente la mejoría respecto a todo el resto del parafernalia que al final nos desvía de lo que es realmente importante. Así es. Qué bueno, José Carlos. Muchísimas gracias y nos vemos en próximos episodios. Muchísimas gracias a ti por tenerme aquí y espero que nos volvamos a ver pronto. Un placer.